One Piece 1170 se acaba de lanzar y en este video quiero dar un poco de comentario al respecto porque han pasado muchas cosas. Ya estamos terminando el flashback y en este capítulo llamado Contradictorio pasaron un par de cositas que me motivaron a volver a este canal y volver a comentar algunas cosas sobre los capítulos. Espero que te guste y me dejes tu comentario, todo lo que opines al respecto. Bien, el capítulo parte, bueno, la portada primero, quiero hablar de la portada porque está muy bonita. La encontré demasiado tierna que mostrara a Jinbe y a los Mugi en su forma mini. Si bien falta Franky y también me falta ver a Brook, podemos ver a los chicos del Pre-Time Skip con Robin, siendo la adulta, recibiendo los ventos que les entregaron por subirse al tren. Me imagino que tiene que ver con una referencia a cómo funcionan los transportes allá en Japón, los trenes bala, por la forma del tren, que también es como una ballenita, a propósito de mi animal favorito. No sé, lo encontré demasiado tierno, demasiado cute, y sí o sí se va a quedar dentro de mi galería como las mejores o portadas más lindas que hemos visto en un año que ha tenido portadas muy buenas. Si me dejas ahí en los comentarios cuáles han sido tus favoritas, además que hay alguna muy interesante, la de la semana pasada de Rox, hubo una con los peluches también que estuvo muy nanay. Así que nada, eso con la portada. Ahora sí quedamos con el capítulo. Quedamos en lo mismo que la semana pasada, o sea, continuando lo de la semana pasada. Loki alcanzó a esquivar el golpe que le dio el martillo, pensando que alguien se lo pudo haber lanzado desde dentro de la sala donde estaba la fruta que debía ir a buscar, y se dio cuenta de que el martillo estaba solo moviéndose. De hecho, hay una escena, un panel en el que destruye el piso donde estaban parados. Alcanzó a escalar un poco para no caerse y claro, pues el castillo está en ruinas y no debería pesar eso. Entonces ya vemos algunas de las habilidades que puede tener este martillo, muy parecido probablemente a lo que es el Mjolnir, como referencia clásica de lo que muestran en Marvel con Thor, por ejemplo, que solo puede ser levantado por los elegidos. De hecho, luego Harald comenta de que esa fruta no es que nadie la quisiera comer, es que nadie pudo comerla porque estaba siempre protegida por Ragnir. Y bueno, vemos que el martillo sigue tratando de defender la fruta y Loki se enfrenta a ella. Y para sorpresa de todos, vemos que el martillo en verdad es una ardilla, probablemente haciendo referencia al Ratatosk, que es una ardillita que se mueve por el Yggdrasil en la mitología nórdica transmitiendo mensajes. Entonces estamos mezclando varias cosas. Oda en este momento está mezclando varias cosas, elementos de la cultura nórdica en un solo personaje. Desde que Ragnir puede referenciarse al Ragnarok, al Mjolnir y ahora mismo al Ratatosk. Todo haciendo referencia al final de la época nórdica. Se supone que el Ratatosk es el que comunica a estos seres mitológicos que están en el Yggdrasil, que es el Nidhogg y el águila, que no me acuerdo cómo se llama en este momento. Claro, pues el águila gigante de la copa. Entonces, todos saben que un momento en que el Yggdrasil cae es el inicio del Ragnarok. Algo así, me corrigen si estoy equivocado. Entonces, es interesante ver cómo se pueden mezclar distintos elementos para generar estos personajes dentro de una narrativa nueva, que referencia a estos elementos culturales tan clásicos como es la mitología nórdica. Después podemos ver que, bueno, en este enfrentamiento finalmente Ragnir acepta a Loki y le permite comerse la fruta. Vemos cómo este se transforma, llega en una forma gigante que probablemente es, como se mostraba incluso, vi en Twitter la referencia, porque Oda lo dibujó en las pesadillas que hizo Killingham. Vimos la sombra del Nidhogg y del Fafnir. Y la silueta que muestra Loki en este momento transformado puede ser cualquiera de las dos, aunque es un poco más puntiagudo, igual puede ser un dragón o puede ser el Fafnir. Entonces no se nota, no se muestra realmente qué puede ser. De hecho, la silueta no muestra su espalda, entonces no sabemos si tiene alas o es completamente un furro. Sí, es probablemente una de las figuras que están dentro del mural de Elbaf. Yo para mí creo que es la central, más parecida a un dragón. Voy más por el Nidhogg. Entonces vamos a ver qué nos deparado en este sentido. Otra cosa que me llama mucho la atención es Harald, ya completamente influenciado, como lo dice él mismo, por la voluntad de Imu. Ya dejó atrás tanto como ese Harald de átenme, déjenme aquí, háganme morir.
ya no tiene esa duda físicamente, sino que ya su cuerpo ya muestra una voluntad de querer consumir la fruta en un momento, está siendo mucho más sádico con sus guardias, tratan de tenerlo Gavan y Shanks entre medio, pero Harald ya se ve completamente nublado, por decirlo de una forma, y no es el mismo que vimos en el capítulo pasado, y solo lo podemos ver de vuelta un poco en sus momentos finales, al final del capítulo, cuando ya se enfrenta a Loki, lo que ya le está dando término a la vida misma de Harald y todo este flashback respecto a su vida. De hecho, debería hacer un video un poco más profundo analizando a este personaje, porque creo que es súper interesante el desarrollo que ha tenido, cómo Ida lo influenció para cambiar la voluntad de Elbaf, como rey. Él al final quería hacer muchas cosas, pero se vio limitado por su entorno, por las políticas internas, y aunque sea uno de los probablemente personajes más poderosos que hemos visto hasta la fecha, se vio sumamente limitado por estas capacidades técnicas y estrategias políticas en las que se metió. Probablemente, y creo que todos estamos de acuerdo, que debió haberle hecho caso a Rox y no haber seguido las influencias del gobierno mundial, pero sabemos que eso también puede tener ciertas consecuencias a nivel político y económico, porque el gobierno mundial no lo hubiera dejado tranquilo, lo hubieran seguido viendo a los gigantes como demonios básicamente, y por lo menos durante toda la historia de Harald, él pudo establecer relaciones ya con otras islas, otros países, pudo empezar a comerciar ciertos productos, la gente ya no veía a los gigantes como algo tan temible o enemigos que solo venían a destrozar cosas, pero en el camino también se perdió. Y eso quiero ir profundizando, porque Ida le dice que no tiene que dejar de lado el orgullo guerrero de los gigantes de Elbaf. Y era una de las cosas que Harald tuvo que dejar atrás para poder gobernar este país y darle este nuevo aire. Entonces resulta bien interesante esta vuelta que tuvo que darse para poder darse cuenta que se había equivocado, pero que no todo lo que hizo en verdad estuvo mal. Y entonces morir así de arrepentido también es difícil. Después de todo es uno de los gigantes antiguos. Tiene una herencia cultural, un legado, una profecía que había que cumplir y a la que no estuvo a la altura para poder realizarla. Entonces, tener el poder para poder hacer las cosas no significa que la vaya a hacer. Y lo dijo Gavan en el capítulo pasado cuando se hablaba sobre Ace y su legado como hijo del rey de los piratas. Antes de hablar de Loki, igual quisiera hablar un poco de Shanks y Gavan. Gavan nos explica un poco cómo se hace el enfrentamiento contra los guerreros divinos y que el haki del conquistador es, al final, el imbuir tus ataques con el haki del conquistador es al final la herramienta con la cual puedes derrotar la regeneración o puedes ir desgastándolo, básicamente, porque los vemos una y otra vez pegándole a Harald y él seguía regenerándose. Insistieron mucho con sus ataques. Se ven los rayos saliendo en cada uno de ellos, ya 2 capítulos full. Pero vemos también que su capacidad de regeneración ya no es tan rápida como antes. Entonces sí se van gastando las energías de regeneración a través de imbuir ataque y el haki del conquistador en cada uno de los ataques. Entonces probablemente ese sea el secreto que nos iba a contar Gavan antes de entrar al flashback. Y también nos puede indicar que en algún momento Sanji también va a contar con haki del conquistador y vamos a ver cuál otro de los Mugiwaras también puede tener este mismo tipo de habilidad. Ya vimos que contra Gunko no pudieron hacerle mucho frente, entonces se espera que ahora de vuelta a la actualidad podamos tener algún ataque más desarrollado por parte de los Mugis fuera de los 3 principales, sabiendo que Jinbe también cuenta con él. De hecho suena interesante saber que los guerreros divinos fueron a buscar muchas veces a Shanks, al barco de Roger, y que una y otra vez los echaban a pataditas, de que no fueron capaces de hacerle frente a los piratas de Roger. Lo que también me muestra que los guerreros divinos, bueno, estaba hablando de la tripulación de Roger, pero es la tripulación más fuerte del mundo a nivel de piratas, que se veía a la par con la de Shirohige. Estaban los Yonkos. Básicamente son los únicos que se podían enfrentar de 1 a 1 con los guerreros divinos. Pero fuera de eso, igual baja como un poco el nivel que se veía o que se esperaba tener de los guerreros divinos. Un poco los veo más como fanfarrones, porque no dejan de ser tan rubitos, entonces se creen dioses de todo, poderosos, superpoderosos. Y es lindo verlos humillados cada vez que quieren hacerse los bacanes.
a través de estos personajes que son mucho más simples, que no se toman algunas cosas tan en serio y que en verdad son buenos para pelear y tienen como estos superpoderes obviamente, pero que de mentalidad y de formas de ser son mucho más relajados que este grupo de personas medias psicópatas que quieren ser dioses del mundo y todo. Entonces es bueno ver que nos insistan que estos fanfarrones no son del todo tan poderosos como se los pintaba en un inicio. De hecho, en el flashback vemos como Rox se pasea a Garling un par de veces, a sus acompañantes también. Entonces, no, genial está este tecnicismo de que tenemos estos nuevos rivales que entraron en la última parte de la saga, pero que tampoco significa tener que elevar tanto el nivel de poder. No así va a ser enfrentarse a Imu, que Imu va a ser mucho más peligroso y también espero poder hablar un poco más en profundidad de ello. Imu va a ser uno de los, probablemente va a ser, en definitiva, en verdad, el rival más difícil de vencer, porque tiene justamente lo que decía Mihawk en Marineford sobre Luffy, de que puede unir a sus personas para que lo ayuden, aunque Luffy lo hace apostando a la voluntad de las personas. Imu lo hace a través de la manipulación, pero aún así puede contar con un gran ejército. Ya vemos como en Elbaf tiene un gran ejército sin estar realmente presente ahí. Entonces, estando justo 1 a 1, puede tomar el cuerpo de cualquiera. Eso hay que verlo también cómo funciona. Pero sí va a estar interesante cómo se desarrolla esta última saga, y espero que Oda no decepcione a la hora de enfrentar estos poderes, y sobre todo que One Piece le cuesta de repente tener combates 1 a 1 realmente con buenas coreografías o con buenos sistemas de combate. Sí que se ponga en cuestión, o que al nivel de la estrategia ya más moral o ética que hace, que son finalmente los enfrentamientos que tiene Oda a la hora de hacer enfrentar a sus personajes, sí se mantenga el nivel que hemos tenido hasta ahora. Y es lo que yo espero. No espero una gran pelea 1 a 1 con grandes poderes y animaciones, sino que cómo se enfrentan las voluntades de cada uno de sus personajes. Eso es lo fuerte de One Piece al final. Y ya hablando más de Loki, para cerrar esto, ¿qué será este poder? ¿Qué será esta fruta? ¿Qué es el poder que tienen los gigantes guardados desde hace tanto tiempo? ¿Cuál es la misión de Ragnir para poder dar el poder? De hecho, el diseño de Ragnir me pareció demasiado lindo. Es una ardilla guatona, demasiado kawaii, y tiene sus dientecitos largos. Bueno, hermoso el bicho. Y la fruta no alcanzo a verlo en el capítulo que me leí, no alcanzo a ver la forma que tiene. Entonces no sé si es un plátano, no sé si es una fruta como una frambuesa, no alcanzo a verla bien. Me gustaría verla de cerca, que Oda en un OBS saque el tipo de fruta que es en un formato que sea visible. Y nada, pues, vemos un par de paneles en los que, bueno, Loki se transforma, llega y en una secuencia súper rápida es capaz de darle un par de golpes y arañazos. De hecho, le da un arañazo súper fuerte a Harald. Lo toma, lo derriba, para finalmente darle un golpe final en un panelazo, señores. ¿Qué panelazo se sacó Oda? Me gusta mucho la pose que tiene Loki en este panel. Me gusta cómo llega, como Oda dibuja anteriormente cayendo el rayo sobre el castillo. De hecho, eso creo que antes de entrar al flashback, cuando recién entramos al castillo, también lo mencionan, este hoyo que hay en el techo. Ya sabíamos que Ragnir en ese tiempo podía invocar rayos, entonces también era una de las teorías de que había sido el martillo el que invocó un rayo que hizo ese hoyo. Pero el panel que se sacó Oda para darle el golpe a Harald, que entre esa explosión de rayos pareciera que el mismo cuerpo de Harald se está desintegrando de la intensidad del golpe. Se ven rayos negros, se ven los rayos del mismo trueno que invocó con el golpe. No, y sobre todo la pose de Loki, el brazo, se muestra toda la fuerza con la que dio el golpe, con todo lo que tiene. Pero después lo que viene en este panel es Loki llorando, es Harald reafirmando que todo lo que importa es el futuro de Elbaf, que él ya se equivocó, él ya pagó todo lo que tenía que hacer, hizo todo lo que pudo, se equivocó, y parte de esa equivocación, teniendo tanto poder, tomando esas decisiones erradas, genera este dolor, esta carga que cae sobre Loki. No sabemos qué va a pasar. De hecho, ahora deberíamos ver cómo es que termina haciendo que Loki se termina encadenado en el árbol,
¿Por qué odia a Shanks si en este momento se están ayudando? ¿Qué pasó aquí? Y ahí pueden haber muchas teorías. Pero esta relación de padre e hijo, de un padre que se enfocó tanto en el objetivo de ver a su pueblo renacer de otra forma, con otro estándar, renovar la cultura, básicamente, verlos fallar de esta forma, no deja de ser doloroso, sobre todo porque deja esta carga a sus hijos. Él habla de que tanto Loki como Halljudin son capaces de gobernar este nuevo Elbaf y que tienen el poder necesario para poder hacerlo. Y el sufrimiento de Loki hasta ahora no deja respirar, en verdad. Pobre cabro, le ha tocado tan duro desde chico. Él en verdad no ha tenido culpa de casi nada en lo que le ha pasado. De hecho, aquí Harald también le dice que gracias por lo que hizo por Ida. O sea, Harald sabía que a Ida no les caía bien a la gente del pueblo. Sabían que políticamente no era correcto que Halljudin fuera el próximo rey de Elbaf. Entonces, con todo el amor que le tenía a Ida, no podía hacer mucho más. Y reconoce que Loki hizo algo un poco en esa venganza, un poco más fría, por quemar al pueblo. Ya como él, como rey, no podía hacer mucho más. Un poco cobarde, en verdad, de parte de él. Un poco como su filosofía siempre lo fue. Y dejarle esta carga siempre a sus hijos, que terminen esos trabajos que él no fue capaz de enfrentar de frente. Enfuscado solamente en cambiar la perspectiva de Elbaf, olvidando totalmente lo demás. Su relación con Ida, su relación con su anterior esposa, su relación con sus hijos. Lo vemos a lo largo de todo el flashback, como el amor que decía tener por Loki y por Halljudin terminaban siempre opacados por estas elecciones que hacía Harald de irse, de enfrentarse a otros. Entonces es triste que esta carga quede sobre otros, y terminamos con un pequeño flashback de cuando Harald conoce a Loki, y terminamos con el panel de Loki ya pegando un grito al aire, sabiendo lo que tuvo que hacer, con todo el amor que también le tenía a su papá, porque lo respetaba, él reconocía quién era, sabía lo que hacía, lo que quería hacer, porque los personajes que nos muestran acá no son tontos per se. Tienen sus convicciones y sus emociones, son capaces de razonar y tomar sus propias elecciones. Eso es lo que es brillante acerca de One Piece. Y que a veces las decisiones difíciles duelen, pero siempre se tratan de hacer por un futuro mejor. Y en este caso lo dice Harald. Esto es por el futuro de Elbaf.